Responder como líderes. Estamos comunicados con Francesca Ambroghetti. Ella es la autora del libro El Pastor y que habla, por supuesto, no solamente de estos 10 años de papado de Francisco, sino también de toda la vida del cardenal Jorge Bergoglio. Francesca, ¿cómo le va? Muy buenos días. Nacho Bana la saluda. Buenos días, Nacho. Buenos días. Gracias por la invitación. Por favor, muchísimas gracias a usted por darnos este ratito. Recorriendo El Pastor, ¿cuál le parece a usted es el momento que a usted más la emociona del libro? Pensando que usted lo pensó, lo escribió, lo mandó a corregir, le dijeron, le pusieron y luego lo tuvo en sus manos. ¿Qué parte la emociona? Sí, antes que nada quiero aclarar que soy coautora junto con Sergio Rubín. Okay. Es un proyecto que llevamos adelante juntos y es la continuación de un libro previo que se llama El Jesuita, que ese sí relataba la vida del cardenal Bergoglio. Pero volviendo a la pregunta, sí, a mí me emocionó muchísimo un capítulo que se llama El hombre detrás del Papa, en lo que él a corazón abierto nos habla de él, de sus preferencias, de sus gustos, de sus recuerdos, de sus esperanzas, de sus sueños. Esa es la parte realmente, para mí es la parte preferida del libro, es la que permite entender el Papa Francisco y permite entender qué está haciendo. Para entenderlo también hay que conocer un poco más a Bergoglio, que se conoce más leyendo El Jesuita, el libro anterior, y mi frase es: los que no entienden a Francisco es porque no conocen a Bergoglio. Es una persona absolutamente coherente que está haciendo lo que ya pensaba antes de ser Papa, pensaba que debía ser la Iglesia, sin pensar que iba a ser él el que iba a llevar adelante esa iglesia nueva. Francesca, usted, entiendo, lo conoce siendo Papa y siendo Bergoglio. ¿Esto es así? Sí, sí, exactamente. Exactamente, eso es así. Lo conozco en sus dos facetas y le puedo asegurar que es exactamente la misma persona. Ahora, está vestido de blanco. Claro, a lo que voy es... usted, porque lo conoce hace tantísimo tiempo, ¿pudo advertir en Francisco algo que tal vez en Bergoglio no estaba tan resaltado? Sí, sí, claramente, y es fácil la explicación. Francisco es mucho más alegre, sonriente, de verdad lo hemos visto siempre así. Incluso él hay una frase lindísima en el libro que dice: soy un hombre feliz y me siento joven. La diferencia está en que él a pesar de que tiene tantísimas tareas de otro tipo, pero tiene muchísimo más contacto con los fieles. Y es lo que él quiere, lo que ama el contacto con la gente. Entonces, cuando lo veo a Francisco, reconozco el Bergoglio que nadie conocía en la Argentina, que era el Bergoglio de las misas de los niños, el Bergoglio de las procesiones, el Bergoglio de las visitas a las villas. Ese Bergoglio los argentinos no lo conocían. Conocían el otro, el funcionario tal vez, pero ahora el Papa Francisco se identifica con ese anterior Bergoglio que vivía, que en los momentos en los que preferidos para él, los momentos que estaba cerca de la gente. Los primeros meses del papado de Francisco fue, al menos en lo de las imágenes, con mucha conmoción, ¿no? Yendo a una misa en donde estaba la gente que trabajaba de maestranza en Vaticano y diciendo la frase cardenales con olor a oveja y sacando la iglesia como institución, sacándola de los templos y metiéndola en la calle. ¿Cómo fue la respuesta de la institución iglesia a esos cimbronazos? Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Seguramente no fue fácil. Lo que él propone es un cambio de cultura y la revolución que ha hecho es una revolución cultural. Esos cambios no son fáciles. Le cuento una anécdota que la puede describir. Los anteriores papas iban todos a veranear en Castel Gandolfo, que es una villa preciosa en un lugar paradisíaco, y los habitantes de Castel Gandolfo estaban encantados con esa presencia del pontífice. El Papa Francisco nunca fue,
fue un pequeño aspecto, pero un pequeño aspecto de su revolución cultural. Él no se consideraba un príncipe medieval que iba a veranear a una villa lujosa y en un lugar paradisíaco. Y eso a los habitantes de Castel Gandolfo les chocó mucho y les dolió un poco. Pero es un pequeño ejemplo, es mínimo, pero demuestra un aspecto de esa revolución cultural, ese cambio profundo que parece aparente, pero es profundo. Es un gesto importante el que hizo el Papa Francisco de no ir a esa villa. Sí, bueno, fueron gestos que también recuerdo con el tema de los zapatos, ¿no? Y de algunas cuestiones de vestimenta. Pagar un hotel, creo que con plata de su bolsillo. Claro. Sí, eran las cosas que hacía. Cuando se subió, en lugar de ir en el auto del Papa, cuando se tuvo que trasladar junto con los obispos, se subió al autobús de los obispos, junto con de los cardenales, perdón. Claro. Se sube al autobús de los cardenales junto con ellos. Acá estamos viendo un gesto maravilloso, el de besar los pies. Bueno, eso, siendo Papa, le generó polémicas porque una vez había, entre las personas que él le besaba los pies, había una persona trans, otra vez había una mujer musulmana, y le generó polémicas, digamos. La estructura de la iglesia es milenaria, es rígida, es muy fuerte de mover esa estructura, pero él con paciencia, con perseverancia, con prudencia, diría, que era importante esa prudencia, logró eso. Ay, no la entienden que está saliendo en la tele, Francesca. Por favor, dígale que se está haciendo una estrella usted hoy. No, era una alarma. En realidad la saqué enseguida, pero lo silencié el teléfono porque si no, no hubiéramos podido hablar. Francesca, buenos días. Nieves Otero te saluda. Quería saber cómo impactó la asunción de Francisco en la Iglesia Argentina puntualmente, más allá de estos cambios a nivel mundial que estás mencionando. Y bueno, la Iglesia Argentina probablemente impactó menos porque él estaba en la Iglesia Argentina. Él fue presidente de la Conferencia Episcopal, tenía dos cargos, cardenal arzobispo de Buenos Aires y presidente de la Conferencia Episcopal. Entiendo que la Iglesia Argentina lo conocía ya y estaba absolutamente adaptada a su estilo, por supuesto con algunos cimbronazos, eso no cabe duda. Él tuvo, siendo presidente de la Conferencia Episcopal, tuvo votaciones que no le fueron favorables, de temas que a él le importaban mucho y que el resto de la conferencia no lo acompañó. Así que evidentemente hubo también. Pero la Iglesia Argentina sabía exactamente quién era y fue más fácil. Me parece que le fue más difícil entrar en la estructura del Vaticano. ¿Se acercaron más fieles por tener un Papa argentino, por ejemplo, a la Iglesia de acá? Yo creo que sí, estoy convencida de que sí. Mira, tengo un testimonio que me lo dieron muy poco después de que él fue Papa, en un taxi. Un chofer de taxi me dice, empezamos a hablar, me dijo, yo volví a la iglesia por el Papa Francisco. ¿Sabe cuándo volví? Cuando lo vi que él se movía en autos sencillos, no de lujo. Porque yo me había ido de la iglesia en el 2001, cuando yo tuve que vender mi auto por la crisis y veía a mi párroco, al párroco de mi parroquia, en un auto lujoso. Ahí me fui de la iglesia y volví cuando lo vi a Francisco moverse en un auto sencillo y dar este modelo de austeridad que lo da continuamente en gestos, en símbolos, en su vestimenta, en sus actos, en todo lo que hace lo está dando. Francesca, por televisión, viéndolo por televisión, en alguno de sus mensajes, su conocimiento sobre él le permitió saber si en algún momento estaba enojado, si estaba siendo muy duro y crítico en cada cosa que decía. Tal vez en esa especie de conferencia que da en los aviones, cuando viaja con un grupo de periodistas y él sale, ¿no? Y habla con un microfonito. ¿Alguna vez lo pudo advertir que lo que estaba diciendo lo estaba diciendo en un tono diferente al de la previa? Sí, seguramente sí. Sé por testimonios de él, incluso lo ha dicho en una reciente entrevista, y testimonios de su infancia, de su juventud, que él nos ha contado que tiene un carácter fuerte, pero que lo ha ido atenuando con los años, y que en uno, esto no lo dijo nosotros en el libro, pero en una de las entrevistas que dio, dijo que a lo largo de los años del pontificado sí tuvo momentos de enojo, pero bueno, ha ido adaptando su carácter, modificándolo. Creo que es muy consciente de quién es, del rol que tiene.
en ese sentido seguramente hace un esfuerzo. Pero creo que les quiero decir algo, que esto lo repitió. La primera vez que lo vi, después de que había sido electo Papa, una de las cosas que me dijo, le pregunté qué había sentido en el momento en que se había dado cuenta que era Papa. Lo volví a contar ahora en una entrevista, pero en ese momento me dijo, mire, entré en una profunda paz, en ese mismo momento entré en una profunda paz y no la he perdido hasta ahora. Eso era 3 meses después de ser electo. Cuando lo vimos en una de las... De hecho, el prólogo del libro termina así, el prólogo que escribe él termina así. Y nos volvió a decir 10 años después que estaba en paz, que nunca había perdido esa paz. Discúlpeme, Francesca, que la lleve al lado hollywoodense. ¿Qué tal creíble o qué tan minuciosa es esa película que protagonizan Jonathan Pryce y... se me fue... los dos papas. Sí, y Anthony Hopkins. ¿Qué tan fiel, digo, como retrato, ¿no? ¿Está bien retratado Bergoglio por Pryce? Muy buena pregunta. El retrato está perfecto. De hecho, el personaje es increíble, creo que se confunde. El mismo Francisco, le preguntamos a Francisco si la había visto, porque la película es excelente. El episodio en el que está centrada el encuentro entre los dos papas nunca existió, eso nunca existió. Pero todo lo que rodea la película está perfecto. Él dijo que no la vio, que tiene pudor de verse como protagonista de películas, pero creo que si la ve hasta él se podría confundir. Y hay una anécdota que uno de los hijos del actor lo llama al padre y le dice, pero papá, encontraste un trabajo en el Vaticano. Realmente el parecido es increíble y el retrato es impecable. Más allá de que la anécdota central no es real, pero el retrato es impecable. Francesca, le agradecemos enormemente su tiempo. El libro, El Pastor, es de apenas, ¿cuánto? 15 días. Pero es editado este año. Acabo de salir, pero llevó 10 años hacerlo. Salió rápidamente, pero lleva 10 años de trabajo. Claro, 10 años. Francesca, le agradezco enormemente. Repetimos que es coautora del Pastor, pero que lo tenemos allí ahí en pantalla. Y ya está a la venta entonces, junto con Sergio Rubin, quienes hicieron el libro. Puedo decir, yo soy italiana, pero les puedo decir realmente en forma objetiva, quiero decirlo, que los argentinos se deben sentir orgullosos del Papa que tienen. No está dando un mensaje solamente al mundo religioso. Ustedes dijeron algo al principio, me pareció muy sensato. No es solamente un líder religioso, es un líder moral y está intentando hablarle al mundo. Creo que tal vez la cosa más importante que está haciendo está superando los límites de la ideología y de la religión para mandar un mensaje universal de lo que debe ser la dignidad humana. Francesca, beso enorme, muchas gracias una vez más. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo, me encantó compartirlo con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno.